El ser es potencia y es acto. Y de hecho esto se va a ver en la metafísica de Aristóteles, porque va a plantearse si el ser es potencia tiene una capacidad para convertirse en otra cosa. Si el cambio y la constancia establecen que, por ejemplo, mis gustos de hace 5 años no son los que yo tengo, pues es muy probable que la potencia haya tenido esa capacidad de convertirme a mí en la persona que yo soy ahora. Mientras que el acto es el resultado de eso. Y ahí está la respuesta a lo que establecía si era el cambio o la permanencia. La potencia es la capacidad que convierte ese ser. Y el acto es el resultado. Sin embargo, se mantienen ambos. Llamado Aristóteles, que, bueno, va a ser discípulo de Platón. Este señor llamado Aristóteles tiene una importancia histórica porque es el discípulo de Platón. ¿Y por qué es importante Aristóteles? Bueno, pues vamos a conocer hoy por qué es importante Aristóteles. Aristóteles es importante y recuerden todos estos enlaces, yo se los voy a dejar abajo. Solamente dejo la imagen acá porque es un recurso que se puede utilizar y que está en internet. Y dice lo siguiente, dice que Aristóteles con 17 años fue enviado por su tutor a estudiar en la Academia de Platón. Aristóteles también es hijo de Galeno, de un galeno, perdón, un galeno en ese momento era como un médico, era alguien que sabía de las medicinas, pues cosa que le va a servir mucho a Aristóteles también y que se va a ver profundamente influenciado dentro de su participación filosófica. Y bueno, hay muchas cosas sobre la historia de Aristóteles, pero al punto al que tenemos que llegar con él, al menos, es que se considera uno de los pensamientos filosóficos más importantes dentro de la condición histórica. ¿Por qué? Porque Aristóteles va a dejar un legado. Va a dejar un legado dentro de la filosofía que es la filosofía de las formas. ¿Ok? La filosofía de las formas o la filosofía simbólica, Aristóteles va a decir lo siguiente. Aristóteles va a definir las cosas como 5 condiciones. ¿Ok? Pero se va a basar principalmente en esta. Aquí hay una contradicción porque si ustedes de hecho, y es un dato curioso que les voy a dar, si ustedes vienen acá y ven el cuadro de la escuela de Atenas, se van a dar cuenta que, bueno, ahí hay varios filósofos, pero aquí en específico van a poder encontrar, vamos a ver, a Platón y a Aristóteles. Estos dos, ¿ok? Platón, Aristóteles. Si ustedes se dan cuenta, Platón le está señalando hacia arriba, Aristóteles pareciera que estuviera señalando hacia la Tierra. ¿Por qué? Porque Platón, acuérdense que crea dos mundos, el mundo de las ideas y el mundo físico, de la copia imperfecta y de la realidad. ¿Ok? Mientras que Aristóteles va a definir las sustancias individuales en su forma, esencia, materia, construcción, ¿cierto? Y de hecho creo que es esto de acá que nos va a permitir reconocer ese principio aristotélico que se basa en esto de acá. El alma, la finalidad, la función, la estructura y su propia de, ya les explico. El alma prácticamente nos habla de la condición del ser en sí. O sea, aquí no estamos hablando de dos mundos, estamos hablando solamente de uno, el mundo del espíritu, ¿ok? Del alma, del ser, que es donde se reconoce su valor, sensible, intelectual, etcétera, etcétera, etcétera. La finalidad es, bueno, ¿para qué? ¿Para qué está hecho el ser? El ser como forma sensible está hecho para movimiento, bueno, es muy probable que sí. Su función es o sea, la función es prácticamente qué hace, qué determina, ¿ok? Su estructura es como en qué o cómo está definido, cómo se define el ser. Y su propiedad es como hacia qué se vincula, hacia el mundo físico, pero el mundo físico ¿qué? Material de las plantas, material de los animales o material de las personas. ¿Listo? Con estas 5 cosas, Aristóteles nos va a decir y va a definir que el ser no es uno, dos, el que señala Platón hacia arriba y el que está hacia abajo, sino solamente el que está señalado hacia abajo. ¿Ok? El ser se relaciona con su forma y con su realidad. Pues bien, las ideas de Aristóteles consideran o se considera como una relación entre el pensamiento y la crítica, la lógica. ¿Qué aportación da Aristóteles? Pues bueno, aquí ustedes se van a dar cuenta
Da un desarrollo a la metafísica, da un desarrollo a la ética, da un desarrollo a la retórica, una nueva forma de ver la filosofía, una nueva forma de establecer la lógica como disciplina y como relación metódica del ser. ¿Ok? ¿Qué podemos aprender de Aristóteles? De Aristóteles podemos aprender la manera en que la forma material, ¿cierto? La forma o la lógica formal establece una obra que abarca la metafísica, la política y la ética del ser. Es decir, el ser no es solamente un conjunto de ideas, como decía Platón, sino el ser es un ser político, es un ser ético y es un ser trascendental hacia la metafísica, hacia sí mismo. Y este punto metafísico nos va a llevar a reconocer el principio por el cual Aristóteles marca un antes y un después también en la filosofía, porque Aristóteles, vamos a buscar mapa mental, a ver si sale o conceptual de Aristóteles, y se los voy explicando. Aristóteles va a ser el filósofo que da una posible respuesta al dilema de Heráclito y Parménides. ¿Se acuerdan que ya estábamos hablando de si el ser era corrupto o si el ser podía ser el mismo? Pues bueno, para Aristóteles, y esta es la parte final, para Aristóteles el ser se basaba en lo siguiente. Existía una teoría inmóvil que era la que se preguntaba por el origen, ¿ok? Por el origen del ser, por la representación y la existencia del ser. Luego los cristianos en la parte medieval, que luego vamos a tener tiempo de reconocer el pensamiento medieval, se van a llevar la idea de el origen como una pregunta aristotélica basada en planteamientos platónicos. Es una locura. Luego se van a dar cuenta ustedes. ¿Ok? Platón divide las causas en las que nosotros vemos acá. Causa eficiente, que desencadena que el sentido, el cambio de Heráclito o Parménides. Pues vamos a buscar porque se me olvidó, pero creo que es Parménides el que va a plantear que las cosas no cambian. El que va a plantear que las cosas sí cambian es Heráclito. Y Heráclito de Efeso va a decir que todo fluye, que nada permanece. ¿Ok? Esta contradicción automáticamente se va a solucionar. Bueno, tuvo que pasar mucho tiempo, de hecho, con la causa eficiente, que desencadena el cambio, la constancia. El ser no puede ser el mismo. Un árbol no puede ser igual hace 5 años que ahora. ¿Ok? Pero sí puede ser en la causa formal que corresponde a su origen. ¿Qué origina el cambio? ¿Qué causa del ser de su relación establece o corresponde a la idea de esa transmutación? ¿Ok? Porque Aristóteles va a decir lo siguiente. Aristóteles nos va a decir que la filosofía no se va a basar en reconocer si es más importante el cambio o la constancia, sino cómo y de qué manera el ser dentro de su sentido y dentro de su voluntad encuentra el valor para trascender. Es decir, yo soy la persona que soy desde que nací, pero he ido cambiando, mis formas, mis actitudes, mi pensamiento ha ido cambiando. Esto lo reconoce muy bien Aristóteles, porque este es el principio del ser. El ser se relaciona y se vincula con el principio de su existencia. Y a partir de ahí encuentra constancia, va cambiando. Mis pensamientos, mis ideas, mis gustos no son los mismos, pero van correspondiendo según mi capacidad de respuesta. ¿Ok? Mis gustos, mi capacidad, mi personalidad, muchas cosas.